Hola, cuando hablamos de motores de corriente directa, otros de los utilizados son los llamados servomotores. Si ustedes más o menos son de este tipo, estos son clásicos, bueno, estos son ya un poquito de mucha mejor calidad. Eh, si ustedes agarran y desarman uno de estos motores, son curiosos y lo desarman, se van a encontrar con lo siguiente, se van a encontrar con un motor de corriente directa convencional de estos lineales que tienen dos terminales a los cuales se le invierte la polaridad y se invierte el sentido de giro, y al subir o bajar la amplitud del voltaje pues se sube o se baja la velocidad del motor, ¿no? Entonces se van a encontrar con un motor de corriente directa convencional. La diferencia es que está unido a un tren de engranajes, donde ese tren de engranajes pues permite aumentar el par motor en un eje, disminuir la velocidad, y en ese mismo eje se coloca lo que es un potenciómetro para producir un voltaje proporcional al ángulo, y de tal manera de que poder tener conocimiento en todo momento de cuál ángulo se encuentra el rotor. ¿De acuerdo? Usualmente este voltaje pues es de 0 a 5 volts, y dependiendo del servo, lo que va a hacer es limitar el giro, ¿ah? De tal manera que no pueda girar. En algunos casos sí puede, sí es posible, pero al menos en estos de aquí no. Generalmente está limitado a girar de 0 a 180 o de menos 90 a más 90, dependiendo del punto de vista de cómo se encuentra. Ahora, para que todo esto suceda, pues necesita un sistema de control. Se van a encontrar también esa tarjetita de control. Quiere decir entonces que esto es un sistema de un motor ya controlado. Entonces lo único que nosotros tenemos que enviarle al servomotor es la referencia, es decir, decirle a qué posición queremos que se vaya nuestro eje. Para enviarle la referencia hay hay un estándar, más o menos de esta forma, ¿de acuerdo? Se tiene que generar una frecuencia, un pulso de una frecuencia de 50 Hz, es decir, 20 milisegundos, ¿de acuerdo? 20 milisegundos. Y una vez generado ese pulso a 50 Hz, el sistema de control nos solicita un ancho de pulso de 1 milisegundo hasta 2 milisegundos para pasar desde la posición de 0 grados hasta 180, según como se vea, o de menos 90 hasta 90, según desde la perspectiva. ¿De acuerdo? De tal manera que el punto medio pues es 1.5 milisegundos, y en este caso corresponde a 0 grados o a 90 grados, según desde el punto de vista donde se vea. Entonces, es importante tener en consideración que cuando se están utilizando los servos, a veces los dientitos se pueden saltar, los dientes del engranaje se puede provocar un salto, y entonces pues esta configuración cambia, ¿no? Y hay que estarlo ajustando. ¿Para qué? Para que los 90 sean realmente 90 o los menos 90 sean realmente menos 90, ¿de acuerdo? Entonces, es obvio que estos pulsos se pueden generar fácilmente con un microcontrolador, como lo vimos en la sesión del motor a pasos. Es cualquier microcontrolador, o sea, no hay uno nada más. Hay muchas, múltiples configuraciones posibles, muchos microcontroladores. La idea es que puedan generar esa secuencia de pulsos para poder mover el motor. Ahora, no necesariamente tiene que ser siempre un microcontrolador. A veces tenemos un servomotor y primero que nada queremos saber si funciona. Entonces, para saber si funciona ese servomotor, pues podemos hacer nuestro propio probador de servomotores con un tipicazo 555 en configuración de PWM. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Yo les recomendaría que hicieran este circuito, incluso se aventaran una plaquita para probar servos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que les vendría bastante bien. Este, lo que hace es generar precisamente un pulso de 20 Hz,
y mediante este potenciómetro mover de 1 milisegundo hasta 2 milisegundos para pasar de un extremo del motor hacia el otro y todos los puntos intermedios. Si nosotros damos doble clic aquí, la configuración por default del servomotor es de menos 90 como su valor mínimo, más 90 su valor máximo, una velocidad de rotación de 60 RPM, esa es típica. Y aquí tenemos el ángulo de control mínimo y el ángulo de control máximo. Entonces, cuando está en 1 milisegundo corresponde a menos 90, cuando está en 2 milisegundos corresponde a más 90. Esto puede variar dependiendo del servo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le damos aquí simular. Nos aparece aquí, por lo primero que hay que ver es que, por ejemplo, tengamos un pulso de 50 Hz, es decir, 20 milisegundos. Si ustedes se fijan, la escala de tiempo está en 5 milisegundos, entonces 5 más 5 más 5 más 5 son 20 milisegundos, efectivamente. Aquí tenemos una posición intermedia. Si nos vamos hasta acá, vamos a descubrir que estamos muy cerca de los 1 milisegundos. Vamos a ponernos en la escala de 1 milisegundo. Vemos que estamos muy cerca de 1 milisegundo. ¿Ah? Y de aquí nos podemos mover entonces a 1.5 aproximadamente para llegar a los 0 grados. Ahí está, 0 grados. Y tenemos cerca de 1.5. 1, 2, 3 por 0.5. 1.5 milisegundos. Aumentamos hasta llegar a los 2 milisegundos y vamos a ver que llegamos hasta los más 90 grados. Entonces, eso pues depende la perspectiva de dónde estemos viendo el motor o qué es lo que queramos que haga. Si nosotros le cambiamos y por ejemplo le ponemos valor mínimo 0, valor máximo 180, vamos a tener entonces que en la última configuración que nos quedamos pues va a ser 180 cuando estemos pasando por el punto central, cuando estemos pasando cerca de los 1.5 milisegundos, debemos de estar cerca de los 90 grados, ahí está. Y cuando pasemos hasta los 1 milisegundos, pues vamos a estar en 0 grados, ¿no? Eso depende de la perspectiva y depende de lo que estemos haciendo. Entonces, creo que lo pueden hacer. Lo espero, de hecho, para el próximo miércoles. Si lo llevan en plaquita ya armado, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Bien.